presencia o ausencia del oxígeno en el carbono 1, 2. ¿Cuál carbono es el que yo necesito? La pregunta sería, ¿a cuál carbono está unido el hidroxilo que me permite la unión? 3, carbono 3. Claro, no dije la pregunta, pero no respondieron, ¿no? Ya, muy bien, ¿existe ADN de cadena simple? No. O sea, de hecho sí existe, pero para efectos del curso yo les he dicho que no existe. Existe, pero de manera artificial. Algunas empresas sintetizan, crean cadenas simples de ADN para utilizarlo en la PCR. Es la técnica molecular con la cual se identificaba virus del COVID. Sí, pero como vemos es un campo bien específico, bien particular. Para efectos del curso digamos que no. Y el ARN es ácido ribonucleico. Ese ARN debe tener un tipo de vida permanente o corto. Corto. ¿Y qué característica es lo que le da justamente este tipo de vida corto? ¿Recuerdan lo que dije? Era el hidroxilo, ¿en qué posición? Justamente en la posición 2. El ácido desoxirribonucleico no tiene ese hidroxilo, por lo tanto es menos reactivo, por lo tanto es más estable a lo largo del tiempo. Puede servir para guardar información genética. ¿Sí? Entonces, ya, ok chicos, ¿en cuántas fases nosotros dividimos el ciclo celular? El ciclo total. En 2. Cuando se divide y cuando no se divide. Es la pregunta más simple, ¿cómo se le llama al momento o fase en que la célula no se está dividiendo? Interfase. ¿Cómo se le llama al momento en que se está dividiendo? Mitosis. Ok. A nosotros, para los efectos del curso de la clase de hoy, tenemos que saber de mitosis y meiosis o de interfase. ¿De qué hemos hablado? Hemos hablado de interfase. Dentro de la interfase, ¿cuántas subfases tenemos? ¿Cuántas? 3. Ya me voy a poner los nombres. Tú dime, de esas 3 fases, ¿en qué subfase se realiza la replicación de la ADN? La S. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la célula va a hacer qué cosa más grande. Se va a dividir. Porque recuerda, si tú te vas a dividir, primero duplicas tu contenido. ¿No? Si vas a generar un célula, primero vas a duplicar tu contenido para distribuírselo a la célula ahí. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Ya. Ok, el proceso de duplicación del ADN, ¿cuántas partes tiene? 2. En realidad son 3. Iniciación, elongación y la terminación. La terminación ocurre cuando se retiran los nucleótidos de ARN y se reemplaza por desoxirribonucleótidos. Bien, ¿cuál es la enzima que se encarga de romper puentes de hidrógeno? La helicasa. ¿Cuál es la enzima que te coloca los primeros nucleótidos? La primasa. Trata de recordar primeros nucleótidos con primasa. ¿Okay? Cuando la primasa coloca los primeros nucleótidos, ¿quién comienza entonces a trabajar? La DNA polimerasa. ¿Ya? Díganme el nombre completo. ¿Qué son las polimerasa? No le decime DNA o ADN, si usted quiere. DNA, ADN, polimerasa. Bien. ¿En qué sentido ocurre la síntesis? De 5' a 3'. ¿Cuál es el extremo que se alarga? ¿El 5' o el 3'? El 3' es el que se alarga. Algo que yo no les había dicho, pero ya es muy
evidente, pero tengo que decirlo igual. Si yo tengo aquí, voy a tratar de dibujarlo. Si yo aquí tengo adenina, timina, citosina, guanina, ¿ok? Y esto me va de 5' a 3'. Entonces, ¿qué nucleótido yo debería estar colocando aquí arriba? ¿Ah? Eso es lo que ustedes tienen que... Entonces, la primasa va a venir y me va a colocar ¿qué? Si hay una guanina me va a colocar citosina. Luego ¿qué? Guanina. Guanina. Luego adenina. Timina. Y digamos que ahí paró la primasa. La polimerasa viene. ¿Qué debe colocar? Timina. Y lo que venga después. ¿No es cierto? Siempre va a ser complementario. ¿Sí? Siempre va a ser complementario. Ok. Entonces, tenemos en casa, ¿cómo se le llaman las proteínas que impiden la reasociación de las cadenas que se acaban de separar? SSB. Proteína de una cadena así. El nombre es largo, ya son muchas palabras, se les suele llamar por sus iniciales. Así encontrarán muchos textos iniciales, tales como GSPR, ¿no? SSBP, ¿ok? Siempre van a encontrar iniciales. Listo. ¿Por qué la polimerasa no puede ser la primera a colocar el primer nucleótido? Porque la polimerasa necesita un nucleótido estático con el 3OH, con el hidroxilo ahí presente. Y eso no hay cuando recién vas a sintetizar una nueva cadena. Por eso tiene que venir la primasa. La primasa sí logra hacer eso, colocar un nucleótido sin necesitar de un 3OH estático presente. No necesita eso. Lo puede colocar, sí lo puede hacer. Pero solo lo puede hacer con ribonucleótidos. ¿Ya? Ok. Entonces, eso sería la parte de la replicación del ADN que ocurre en qué fase de la interfase. S de síntesis. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar la cosa aquí. Porque a partir de ahora es la proyección, ¿ya? Ya chicos, tengo que hablar, antes de ver la proyección, solamente tengo que hablar de dos cosas. Ok. Entonces hemos hablado del proceso de generación de creación de un nuevo ADN. Ok. ¿Qué hay acerca del proceso de fabricación o de síntesis de los nucleótidos? Mejor dicho, ¿qué hay del proceso de síntesis de las bases nitrogenadas? Bases nitrogenadas, a ver, ¿en cuántos grupos se divide la base nitrogenada? En 2 grupos. Las que tienen un anillo y se llaman como las que tienen 2 anillos, purinas, ¿no es cierto? Entonces, purinas y purinas, ¿no? Ya, ¿cuáles son las purinas? Adenina y guanina solamente. Y las piridinas, y uracilo. Muy bien. Ok. Las bases nitrogenadas son sintetizadas por la célula, ¿sí? Pero la síntesis no ocurre al momento que se realiza el ADN, ocurre antes. La síntesis de la base nitrogenadas ocurre a partir de diferentes compuestos. ¿De qué compuestos? Del ácido carbónico, la glicina formando. Bueno, ahora sí les voy a mostrar la presentación. Esta es la parte más fácil, ¿no? Lo más difícil es lo que explicar la misma. Esta es la parte más fácil. Ya. Entonces yo les había hablado, bueno, ustedes ya saben que cuando nosotros ingerimos nutrientes o cualquier organismo ingiere nutrientes, básicamente hará 2 cosas, o bien obtiene energía o bien obtiene materia prima o ambos. ¿Sí? Entonces
mucha de esa materia prima está destinada a la síntesis de moléculas que la propia célula va a utilizar. Por ejemplo, solamente para hacer la entrada aquí, ¿ok? Metabolismo de nucleótidos. Síntesis de base nitrogenada. ¿Esto qué sería? ¿Una purina o una purina? ¿Cuántos años ahí? Dos. Entonces, es una purina. Es una purina. Date cuenta, por ejemplo, estos átomos de aquí, este carbono, nitrógeno, provienen de la glicina. Este proviene del ácido fórmico o del formato, ¿no? El HCOH. Este nitrógeno, estos dos nitrógenos provienen de un aminoácido de una glutamina y así sucesivamente, ¿no? Entonces, dense cuenta que a partir de nutrientes que nosotros obtenemos de los alimentos, como la glicina, la glutamina, el aspartato, se pueden sintetizar nucleótidos. En este caso, síntesis de purinas, ¿no? Es carbono 4, carbono 5 y el nitrógeno de posición 7 proviene de la glicina. Bien, el formato proviene de folato, ok. Síntesis de los nucleótidos de carbono. Ahora, nosotros tenemos que ver una nomenclatura aquí. Vamos a regresar un poquito y a ver. A ver, chicos, esto de aquí, ¿qué cosa es? Es un nucleótido. ¿De qué se compone el nucleótido? ¿Qué es esto de aquí? Fosfato. Esto de aquí, solamente esto. La pentosa, ok. En este caso es una desoxi o es una. Si es desoxi, ¿cómo tendría ese caballo? Entonces es una ribosa. Es una ribosa. Y esto es una que. Una purina porque tiene dos anillos, ¿no es cierto? Es dos. Ya, bien, bacán. Pero no siempre durante el proceso de síntesis del nucleótido, antes de ser el ADN, la célula tiene que fabricar sus propios nucleótidos. Entonces lo hará por partes. En algún momento el nucleótido no tendrá su fosfato, por lo tanto lo único que va a tener es la base, en la base nitrogenada y el azúcar. Cuando tú tienes al nucleótido desprovisto del fosfato, ya no le llamas nucleótido, le llamas nucleósido. ¿Okay? Solamente le llamas nucleótido cuando le agregues el fosfato. ¿Sí? Por eso, en la nutrición es importante la fuente de fósforo. Por ejemplo, ¿cuál es una excelente fuente de fósforo de origen animal? ¿El pescado? El pescado. El pescado tiene alto fósforo, justamente para este tipo de cosas. Entonces, estamos viendo la importancia de los bioelementos. El nucleótido son las tres partes: base nitrogenada, azúcar y fosfato. Nucleósido sin fosfato. Bien. Y también tenemos que ver un poquito la nomenclatura de estos nucleótidos y nucleósidos. Sí los tenemos que ver. Cada uno tiene un nombre químico específico. No es solamente adenina, no es solamente timina, no. En realidad tienen nombres químicos que los definen de manera precisa. Por ejemplo, no sé si ya, creo que sí lo logran ver aquí. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre del ribonucleótido que contiene la base adenina? El nombre es adenosina 5-monofosfato. Mono ¿Por porque qué? tiene uno. Si tú le sacas el fosfato a esto de aquí, es un nucleósido. Ok, nucleósido es el nombre genérico para cualquier nucleótido que no tenga fosfato. ¿Cómo se le llama? Pues para cada uno de las bases. Entonces, al que es de adenina, o sea, que tiene adenina, se le denomina adenosina. Sí, porque no tiene fosfato. Chicos, adenina es solamente lo que está en azul. Solamente lo que está en azul. Guanina. Uracilo. Es solamente lo que está en azul. Si yo tengo el azul más la base, perdón, más el azúcar, lo que tengo es adenosina. Si yo tengo solamente la guanina más el azúcar, es guanosina, uridina, citidina y timidina. Eso está por ahí debajo. Y cuando yo tengo las tres partes, ok, el nombre correcto no es decir adenina. No. Adenina es solamente lo que está en celestino. Todo esto de aquí es un nucleótido y recibe el nombre de adenosina 1-monofosfato. Adenosina trifosfato.
Mira, adenosina trifosfato o ¿con qué iniciales se le conoce? Adenosina trifosfato. A de adenosina, T de trifosfato, B de fosfato. Entonces, adenosina trifosfato sería ¿qué cosa? ATP. ATP. ¿Ya han escuchado hablar de la ATP? Sí. ¿Qué cosa es el ATP? La moneda energética. La moneda de cambio, ¿no es cierto? Es tu cuenta bancaria Reserva de si energía. fuera rica. Ya, pero más que como moneda de cambio vamos a verlo como una batería al 100% cargada, ¿sí? Esa es la correcta definición, porque definitivamente tiene más que ver con energía que con monedas, ¿no? Porque esa moneda se puede evaluar. Eso. ¿Ok? Bien. Ok, aquí están nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son ribonucleótidos. Y en ribonucleótidos tú vas a tener solamente las bases que forman parte del ARN. Entonces, ¿qué es lo que tú no debes tener de ribonucleótido? Adenina. La... Uracilo. No, ¿qué es lo que no debes tener? Como ribonucleótido. El ritmo. Primero, ¿qué nucleótido no forma parte de la... ¿Qué base nucleótida no forma parte del ARN? El OA. No forma parte. Timina. La timidina. Por lo tanto, yo no debo tener timidina monofosfato. ¿Por qué? Porque no va a formar. Recuerda, ¿qué es esto de aquí? ¿Está bien? Sí. Es un desoxinógeno. Eso es una ribosa normal. Ribosa. ¿Ok? Ribosa. Desoxirribosa es el ADN. ¿Qué ocurre con los desoxirribonucleótidos? Aquí está. Los desoxirribonucleótidos, sí, tendré desoxiadenosina, el nombre correcto es desoxiadenosina, 5-1-fosfato. No hay uracilo. Desoxiguanosina, 5-1-fosfato, timidina, citidina. ¿Por qué no hay uridina? ¿Por qué no hay Porque es uridina? ADN. Porque la uridina está hecha de uracilo, pues solamente forma parte del ARN, no del ADN. ¿Y ese azúcar de ahí qué cosa es? ¿Este azúcar qué es? Desoxirribosa. ¿Qué es ahí? Desoxirribosa. Es desoxi. Este azúcar es desoxi. Por lo tanto, el ADN no tiene uracilo, no va a haber uridina. ¿Ok? Ya. Entonces ya hemos visto la nomenclatura. Tengo que mostrarles lo que es el metabolismo, o sea, cómo se sintetiza, ya lo hemos mencionado, y cómo salvamiento. ¿Qué cosa es salvamiento de purinas? Cuando una célula, por ejemplo, ha producido ARN, ácido nucleico como el ARN, y el ARN ya cumplió su función, ¿qué es lo que toca hacer? Reciclar. Entonces el ARN va a ser nuevamente, ¿sí?, desconstruido hasta obtener ribonucleótidos sólidos. Esa es la vía de salvamiento de las bases. En este caso está hablando de las purinas, ¿no? Muchas células tienen un recambio activo de sus ácidos nucleicos, o sea, el reciclaje, se refiere al reciclaje, no se bota, no se elimina, se le constituye y se vuelve a utilizar para formar otros ARNs, ¿ya? A partir de ese proceso se libera adenina, guanina y cosatina. La diferencia de la guanina carece de, no aparece nada porque ahí se cortó la diapositiva. Se cortó la diapositiva. Entonces nos quedaremos sin saber. De repente va a ser pregunta de examen. Vías a la proteína. Las proteínas son recuperadas para formar sus nucleótidos a través de vías de salvamento. Salvamento o reciclaje. Salvamento es reciclaje. La síntesis de novo. Una síntesis de novo quiere decir que tú no estás reciclando, tú estás agarrando otros precursores como aminoácidos y azúcares para sacarles unas partes y formar, ¿sí?, la estructura que estás buscando ahí. Ok. Esta parte, sí, esto de aquí tiene que ser explicado como más detallado, o sea, tiene que ser una clase solo de metabolismo, no podemos estar mostrando solamente eso. Biosíntesis de pimidinas, vitaminas, aspartato, ustedes tienen que saber. Aquí ácidos nucleicos, composición, todo eso ya lo hemos visto ahí. ¿Ya? Luego viene la parte de la replicación. En la replicación nosotros hemos visto, eso que hemos visto ya lo hemos dibujado aquí. ¿Sí? Tenemos la doble hélice original que se separa por la helicasa y se comienza a sintetizar primero por la
diferenciación, la de polimerasa, fragmentos de Okazaki, la síntesis de las cadenas líder y rezagada a cada lado de la horquilla, terminación, los cebadores, son eliminados, etcétera, etcétera, ¿no? Estos dibujos yo prefiero prefiero yo hacerlos en la pizarra, chicos. ¿Por qué? Porque muchas veces las diapositivas son repetitivas. O sea, esto de aquí es lo mismo que está aquí. ¿Entienden? Solamente que no se pueden ver tejidos. Yo creo que eso más confunde al alumno. Tienes que hacer una clase secuencial. O sea, primero ocurre A, características, 1, 2 y 3. Luego viene B. Si quieres colocar B1, ya ahí tienes 1, 2 y 3. Luego viene B2, B3. Bacán, acabó. Luego viene 3 y acabó. Así debería ser la clase. No puedes estar repitiendo las diapositivas porque si no vuelves a lo mismo y da la sensación de que nunca has acabado, de que no has enseñado nada porque ya. Entonces lo único que nos falta aquí, claro, voy a tener que realizar que al comienzo, es, yo les acabo de mencionar adenosina trifosfato. Y la adenosina trifosfato es la molécula que guarda energía. ¿Por qué? Porque el fósforo, el elemento fósforo, puede formar enlaces, ¿sí? O sea, puede unir sus electrones con los electrones de otro átomo de fósforo y en esa unión guardar mucha energía. Hagan de cuenta que ustedes están viendo esas bengalas que los exploradores rompen y comienzan a soltar luz y fuego, ¿no? Igualito tiene que ver el enlace entre fósforo y fósforo. Si se rompe, libera energía. Esa es la energía que a la célula le sirve para realizar todo lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? En última instancia, la función del cuerpo o del organismo viene dada por la función de la célula. Sí, eso es lo que dice la teoría celular. La teoría celular dice que la célula es la unidad fisiológica del organismo. ¿Cuál es la función de los nucleótidos? ¿Solamente formar ácidos nucleicos? No. El nucleótido trifosfato tiene la función de almacenar energía. ¿Sí? ATPs, GTPs, esos guardan energía. ¿Es la única función? No. Los nucleótidos muchas veces sirven para activar otras moléculas. Por ejemplo, la glucosa, para poder... Creo que ustedes no han visto todavía, obviamente, pero nosotros tenemos una reserva de carbohidratos que nosotros mismos guardamos en nuestro hígado y en el músculo. La reserva de carbohidratos porque obviamente no estamos todo el tiempo alimentándonos en nuestros horarios, sobre todo en esta fase de trabajo y de estudio, los horarios son demasiado variables. O sea, hay momentos en los que debemos estar comiendo y no estamos comiendo, como es que nosotros no nos quedamos sin energía, porque tenemos reservas energéticas. ¿Cuál es la reserva energética? El glucógeno. Y el glucógeno se compone de varias unidades de glucosa unidas unas con otras. Pero como la célula sabe que esa glucosa que está ahí sobrando, que fue utilizada para la energía, y hay glucosa sobrando, tiene que formar glucógeno, porque pasa por un proceso de activación. ¿Qué cosa es un proceso de activación? Cuando tú le colocas a la glucosa o a la cosa que estás queriendo activar, no solamente la glucosa lo que se dio, tú le colocas una molécula energéticamente de alta energía, una molécula de alta energía. Por ejemplo, le colocas un nucleótido. En el caso de la glucosa, específicamente para la síntesis del glucógeno, lo que tú debes agregarle es un uridina difosfato. Uridina difosfato. Sí, es un nucleótido. Cuando le colocas, la célula dice, ok, esta glucosa no va a ser degradada, va a ser utilizada para formar glucógeno. Eso de la activación lo vamos a ir viendo repetidamente a lo largo del curso. Entonces no se preocupe si no lo entienden ahorita. ¿Ya? Activación. ¿Qué cosa es activación? Preparación. Una molécula para que entre en la vida. ¿Ya? Entonces, función de los nucleótidos no es solamente síntesis de ácidos nucleicos, también se los utiliza para activar individualmente. ¿Sí? Un nucleótido se une a una molécula y activa esa molécula. Activación de moléculas. ¿Ya? Citidina trifosfato se utiliza para generar citidina trifosfato colina. ¿Qué es esto de aquí? Síntesis de fosfolípidos. Los fosfolípidos son los que van a constituir las membranas celulares. ¿Ok?
también tenemos como componentes de coenzimas. Esto de componentes de coenzimas solamente se lo menciono porque ahorita los vamos a discutir mucho. Con la cantidad de cosas que hemos hablado hoy, vamos a cerrarlo así nomás. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dejarlo esto como de lado, y vamos a ver un video que vamos a repasar. Ya bueno, ok. No vamos a saltarnos esto, a ver, ¿qué hemos aprendido? Un nucleótido consta de qué? ¿Un nucleótido consta de qué? Fosfato, ¿qué más? Base nitrogenada. Base nitrogenada y Carbohidrato. una pentosa, ya sea carbohidrato. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la importancia de los ácidos nucleicos? ¿Cuál es la importancia de los ácidos nucleicos? ¿Qué importancia tienen los ácidos nucleicos? Almacenar. Palabra clave, almacenar información. ¿Ah? Almacenar información. Porque si tú recuerdas el esquema que yo te hice aquí, te puedes congelar ese. Si tú recuerdas el esquema que yo te hice, yo te dije qué cosa. Regresemos a la analogía que les hice. Dentro de cada célula nosotros tenemos una gran biblioteca que está dividida en estantes. Cada estante vendría a ser un cromosoma. Dentro de cada estante tú vas a acomodar libros. ¿Qué serían los libros? En lenguaje de ADN. Serían los genes. Este es un libro. Este es el otro libro, claro, por su propia secuencia. ¿Sí? Y estos libros están escritos con palabras hechas con un alfabeto de 4 letras, mientras que nuestras palabras utilizan un alfabeto de 26 letras. O sea, se puede seguir la analogía, ¿no? Esas palabras de 3 letras forman una instrucción. Eso es lo que no les he comentado, pero lo tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, digamos que este G codifica, date cuenta, defensa. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así defensa? Mira, porque a partir de esto tú vas a tener el proceso de transcripción. Rápidamente lo vemos, ¿no? La transcripción. Que va a generar una molécula de ARN. El ARN es una molécula cadena simple, o sea, ARN. Y ese ARN vendrá aquí al ribosoma, consta de 2 subunidades, para formar una proteína. Y esa proteína, ¿sí?, va a tener la capacidad de poder reconocer moléculas extrañas y unirse. O sea, esta proteína es un anticuerpo. Entonces estás viendo cómo la función está escrita aquí en defensa y lo que se acaba sintetizando es un anticuerpo que sirve justamente para protegernos contra los patógenos. ¿Sí? Esa sí que funciona. A ver, por ejemplo, cualquiera de ustedes dígame una función y yo les digo qué proteína se sintetiza. ¿Qué función ustedes creen que ustedes no están entendiendo? Una función de la célula. Cualquier cosa que se les ocurra. ¿Qué dicen? ¿Qué función del ser vivo ustedes creen que podríamos ver y vemos qué proteína se podría sintetizar? Por ejemplo, caminar, hablar, pensar, correr. Ya, ok, correr. Vamos, ¿qué cosa es correr? Es desplazarse rápidamente utilizando las extremidades. Sin extremidades simplemente no puedes correr. Listo. Necesitas extremidades. ¿Qué es lo que tú necesitas para extremidades? Que en tu parte embrionaria, cuando tú eres un embrión, luego pasas a ser un feto, tú tuvieras los primordios para el desarrollo de las extremidades, ¿no es cierto? Por eso cuando tú naces, tú ya tienes extremidades. ¿Sí? Para la función correr, lo que tú tienes que hacer es pasar por el proceso de crecimiento y desarrollo. Eso es característica del ser vivo. Ok, y cuando has desarrollado, ¿qué es lo que desarrollas? Desarrollas hueso y músculo. ¿Sí? Todo desarrollo viene dado por hormonas. Y esas hormonas en su mayoría son proteínas. Pero vamos al proceso mismo. Si tú vas a desarrollar músculo, que era lo que estábamos hablando en la clase anterior, si tú vas a desarrollar músculo, tú lo que necesitas es, ok, si tú tienes, por ejemplo, muslo, por ejemplo, tú necesitas desarrollar músculo, el tipo muslo o cuádriceps, lo que tú quieras,
lo que tú tienes que hacer es aumentar biomasa, ¿sí? O sea, tienes que crear más células musculares. Y las células musculares están constituidas ¿por qué? Por proteína. Entre otras cosas, por proteína. ¿Están constituidas por membrana celular? Sí. ¿Quién fabrica las membranas celulares? Las enzimas que fabrican fosfolípidos. Proteína, ¿quién la sintetiza? Directamente está codificada en el genoma, ¿sí? En los genes. ¿Cuáles son las proteínas que se encargan de la contracción muscular? La actina y la miosina. Entonces todo tiene que ver con proteínas al final de cuentas. ¿Ya? Por ahí me dicen, hablar. Sí, ¿cómo es hablar? Bueno, hablar es un movimiento, entonces hay músculos que están involucrados. ¿Qué más? Nosotros tenemos las cuerdas vocales. ¿De qué están hechas las cuerdas vocales? De cartílago. Perdón, ¿de qué dice? Ligamento. Es cartílago por afuera y ligamento por adentro. Es cartílago y ligamento. ¿El cartílago de qué está hecho? Está hecho un montón de sustancias entre las cuales tenemos colágeno. ¿Sí? Y el ligamento también, o sea, colágeno en ambos. ¿Quién fabrica el colágeno? ¿El colágeno qué cosa es? Es una proteína. ¿Sí? Entonces, muy distancias se van a hacer para poder sintetizar las fibras, ¿no? Ligamentos que van a ser las cuerdas vocales que van a estar dentro de la glotis para poder vocalizar y hablar, ¿no? Ya. Entonces, ahora sí vamos a la parte del cómo es el nucleótido y el nucleócido. ¿Cuál es la diferencia entre un nucleótido y un nucleócido? La presencia de un fosfato. ¿Quién tiene el fosfato? Nucleótido. Cuando no tienes fosfato, ¿cómo se llama? Nucleócido. Porque este video es bien didáctico, es un video que ustedes lo van a ver y ustedes me van a decir qué cosa es qué cosa. Dense cuenta. No sé, ¿ya hemos visto eso con ustedes o no? No, ya, vean entonces. Esto aquí es una célula. El problema es que no tenemos ya, ¿qué es eso de ahí? Es el ADN. El ADN son las dos hebras, las dos espirales juntas. Así es como se vería el ADN. Este es el modelo molecular más aproximado que existe. ¿Ya? Ok, aquí el ADN se está empaquetando. Entonces no nos interesa ver eso. Lo que nos interesa ver. Bueno, terminemos de ver porque esto les va a dar una noción de en qué momento podemos ver al ADN en forma de cromosomas condensados. Comienza a condensarlo, se comienza a super enrollar, a empaquetar. Y esto aquí se vuelve a enrollar sobre sí mismo. Ajá. Se enrolla sobre sí mismo. Básicamente se enrolla 1.000.000 de veces. Y todo eso lo vamos a ver en forma de cromosomas. Y se vuelve a enrollar encima de sí mismo. Y ahí tenemos un cromosoma. Y eso de ahí sí ya es un video real, una división celular real. Entonces, los cromosomas, aquí el ADN se está duplicando y está duplicado. Ya está duplicado. Ya está duplicado. Mira, ¿ves? La anafase, citocinesis, ¡pam! Se partió el citoplasma. Tenemos células citas. Bien, lo estamos viendo en contexto. Pero ahora nosotros vamos a ver otro proceso. ¿Cuál es el otro proceso? Ese de ahí. ¿Qué es eso de ahí? Toma central. Vamos a ponerlo más lento. Ya. ¿Qué es eso de ahí? ¿Logra ver?
el ADN entrando aquí. ¿Qué es esta cosa azul? Helicasa. Esta cosa azul es la helicasa. Si te das cuenta, está separando una cadena simple y otra cadena simple aquí. ¿Cuál es la cadena que se está sintetizando continuamente? ¿La de abajo o la que está haciendo la cicla? Continuamente se está sintetizando esta de aquí. Mira, a ver. De manera continua. ¿Cuál se sintetiza de manera continua? Vamos a revisarlo, ¿verdad? Vamos a hacer mejor. ¿Cuál es la cadena que se está sintetizando sin parar? ¿Esta o la de arriba? ¿La de abajo? ¿Cómo se le llama esa cadena que se sintetiza sin parar? Ah, mira, esta de aquí está, desde que ha comenzado la animación está aquí. No se mueve. Sintetizando continuamente. ¿Por qué? Porque la helicasa va para allá separando la doble hélice. Esta de aquí es la cadena rezagada. Porque mira, fragmento de Okazaki y cadena simple. Se suelta. Vuelve a formar otro lazo y vuelve a formar otro fragmento de Okazaki. ¿Lo ves? Fragmento de Okazaki y fragmento de doble cadena rezagada. Y esta, mira, continúa aquí. Esta es la cadena líder. Esto continúa de manera continua. Y aquí te está mostrando de la horquilla de replicación. La horquilla. Esta es la horquilla. Estoy donde hay la cadena doble, y aquí cadena simple, y aquí cadena simple. Esta de aquí, de nuevo, ¿esta qué cosa es? ¿Líder o rezagada? Líder. Esta es líder, porque mira, todo el rato está ahí sintetizando como si fuera una cadena de producción. Esta aquí no. Esta primero, date cuenta. Mira esta verde medio rara. Esta es la primasa. Y luego viene la polimerasa. Mira, la primasa. Coloca los primeros nucleótidos, se sale, que están en amarillo los nucleótidos. Luego viene la polimerasa, la agarra y la lleva para el lado. ¿Sí? ¿Cuál es la helicasa? A ver, ¿cuál es la helicasa? Esta es la helicasa, porque es la primera, la que está abriendo. Ajá, la que está abriendo. ¿Ves? La polimerasa sería en este caso la violeta. Ahora, esto es una cosa. Vamos a ver nuevamente para identificar mejor, ¿verdad? Entonces, de nuevo, cadena líder, cadena rezagada. Esta es la primasa. Coloco los primeros nucleótidos. La violeta, esta aquí es la polimerasa. La verdecita, en realidad me parece que es otra polimerasa que realiza otra función. No le hemos hablado y la vamos a dejar así. La primasa es esta, viene, coloca y se va. Cuando termina el fragmento, viene de nuevo, coloca y sale. Está así esperando su turno. Cada vez que ocurre la de nuevo, ¿qué hacer? Regresa, coloca los primeros y está ahí la expectativa. Esta de aquí, todo el rato continúa en la misma, sintetizando. Ok, helicasa, la violeta, polimerasa, la verde oscuro que llegó, esta aquí, esta verde, primasa, llega, coloca y sale. La violeta, polimerasa, fragmento de Okazaki, cadena rezagada. Hay más proteínas que no hemos mencionado. Por ejemplo, esta proteína medio celeste blanco de aquí que tiene una forma como de... A esa proteína se le llama clamo, que quiere decir abrazadera. Slaying quiere decir abrazadera deslizada. Pero como no está en la clase, no lo vamos a tomar. Pero es el nombre que recibe. Un montón de hay más proteínas inclusive que no aparecen en la animación. Pero este es el proceso de ¿qué? De replicación del ADN. Y esto ocurre en qué fase? Interfase. ¿En qué su fase? La de dígitos. Entonces entendieron, ¿no? Más entendimos que la porque la voy a dejar pasar. Chicos, habría, yo les podría mencionar la parte del metabolismo, pero el metabolismo yo creo que lo he puesto bien simple, bien simple. O sea, te dice de dónde proviene cada átomo, eso lo pueden ver ustedes, pero te dice, la enzima
Ribosa es como todo pirofosfoquinasa. El problema es que no te dice dentro de qué viene y qué es lo que hace, ¿no? Entonces vamos a pasar por ahí. ¿Qué pregunta me hizo papá? Yo creo que sería eso nomás. ¿Ya? Respecto a todo lo que es texto, ustedes lo leen, ¿no? Que queda con ustedes. Yo les explico el proceso, en qué momento ocurre. Dios mío. La síntesis. Verdad, les dije que les iba a mencionar. Eso sí. ¿Qué tal? Última parte, nosotros hacemos un repaso de grupos químicos. Porque eso lo vamos a ver de aquí hasta el final del curso. Ya vamos a hacer un repaso de grupos químicos.